Feliz sábado, hermano. Acabamos de cantar un hermoso himno dedicado ¿a qué? Trajeron su tesoro, porque habla de un tesoro, ¿no? Y Jesús habló de las palabras de Dios como un gran tesoro, ¿no? Dice que cuando uno encuentra un tesoro, ¿qué le hace? La hace suya, la guarda, la protege, ¿no? Eso es lo que debería hacer para cada uno de nosotros nuestra Sagrada Biblia. La palabra de Dios, los consejos de Dios. Y en este tesoro, en su primera página, dice que Dios hizo las cosas hermosas, ¿no? Dice que cuando vio lo que había hecho, dijo que era bueno en gran manera. Y después dice que hizo un día especial. ¿Qué día hizo? El día sábado. ¿Para qué? ¿El sábado fue hecho por causa de quién? Por lo tanto, hermano, el sábado es un día que nosotros tenemos que disfrutar de la compañía del Señor. El sábado es una ventana en el tiempo para que nosotros podamos reencontrarnos con nuestro Padre Celestial después de la vorágine de nuestra vida, de vivir tan apurado. Lamentablemente a veces esa vorágine que nos apremia afuera se introduce dentro de la iglesia también, ¿no? Y no debiera ser así porque el Señor dijo, hablando del sábado, ¿no es cierto? ¿Cómo descansar el día sábado? Si retrajere todas las cosas de hacer tu voluntad y llamar el día santo a mí, ¿qué será? Una delicia, hermano. Así que estar en la casa del Señor debe ser una delicia. El sábado debe ser el día más feliz para nosotros, hermano. Me decía José, dice, hablando de mi hijo Roberto, que ha pasado tan rápido el tiempo. Y para todo pasa el tiempo rápidamente, ¿no? ¿O no? Qué rápido pasa el tiempo. Apenas si ayer estaba jugando con mi hermano a la bolita o la pelota, ¿no? O con mi hermana, las chicas, la muñeca, ¿no? Apenas si fue ayer. Pero ha pasado los años. Pero esta mañana quiero hablar, hermano, de cómo Dios construye su iglesia. Vamos a abrir nuestro tesoro en el libro de Filipenses, el capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 6. Palabra del apóstol Pablo dirigida a los filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ¿quién? De vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesús. ¿Cuál es el día de Jesús? El día que ha de volver a buscar a sus hijos. Y tomando este texto, hermano, vamos a analizar el tema de cómo se conforma el pueblo de Dios. Imaginemos esto. Un filósofo judío que odia y desprecia a Jesús y a sus seguidores. ¿No? Una feminista que puede ser viuda, divorciada o soltera. Una seguidora de la nueva era que está atrapada en la garra del demonio. Y un carcelero que está cansado de levantarse todos los días para allá a cuidar de aquellos que hacen daño a la sociedad. La pregunta es, hermano, ¿qué tiene de parecido estas 4 personas que acabamos de nombrar?
¿Qué hay de parecido en ello? Podríamos pensar que el filósofo que desprecia a Jesús y a sus seguidores da cátedra en la universidad acerca de lo que él piensa y de lo que él cree. Podríamos pensar que esta feminista tiene una oficina donde recibe a todas las mujeres que tienen problemas de violencia de género. Y también podríamos pensar en la seguidora de la nueva era que está atrapada en las redes del diablo en un consultorio donde recibe a las personas que ella atiende. Que de paso no está de más decir que hay muchos de estos consultorios, ¿no? ¿O no? Salen en los diarios, en la revista, en la televisión, ¿no? Son cosas comunes. Pero también podemos imaginar a aquel carcelero que tiene una familia y que tiene hijos y que tiene que levantarse para ir a trabajar y a cuidar de aquellos presos que la verdad es que cada día que se levanta para ir a cuidar a estos presos le da menos ganas de ir a trabajar por el ambiente en que trabaja. Cada uno de ellos con diferente trabajo. ¿Qué tienen de parecido? Nada, ¿no? Cada uno está en su mundo haciendo sus cosas, ¿o no? ¿Sí? Pero aparece un denominador común que puede hacer que estas cosas puedan resultar algo positivo. Un día la gracia de Dios toca al filósofo, ¿no? Y el filósofo, como no cree, Dios ama a este hombre y se le aparece personalmente, ¿no? Se le aparece personalmente. Y le dice, en aquella época el filósofo se llamaba Saulo de Tarso. Y se le aparece el camino a Damasco y le dice, Saulo, dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Con todo el raudal de conocimiento que tenés, ¿está pateando contra qué? Contra un aguijón. Podríamos decir que hay un clavo allí, está pateando contra un clavo, ¿no? Dice, Pablo, ¿qué te pasa, Saulo, no? Se encuentra con Jesús. Y la vida de Saulo de Tarso cambia, hasta su nombre cambia, ¿no? Al cambiar la vida de este hombre, Dios comienza a reunir a sus hijos. Con razón que Pablo escribe, dice, le doy gracias a mi Dios por estas cosas que suceden entre ustedes, porque son cosas que me han sucedido a mí. Si el Señor me ha cambiado a mí, lo puede hacer también con ustedes. Porque ustedes saben la historia de Saulo. ¿Qué hacía Saulo? ¿Cuál era el trabajo de Saulo? Perseguir y matar a los amigos de Jesús. Y aquí nos encontramos con Jesús, se encuentra con Saulo y la vida de Saulo cambia. Pero tiene un objetivo y un denominador: reunir a sus hijos. Yo no sé, hermano, ¿puede ser que haya aquí algún hermano que pueda hacer 30 años que está dentro de la iglesia? ¿Hay alguien aquí que con 30 años de la iglesia? ¿Sí? ¿Varios? 40, 50 años quizás. Bien, hermano. ¿Y alguien que tenga 5 años? Vamos a poner 5 años. 5 añitos en la iglesia. Un hermano jovencito dentro de la iglesia. A ver. ¿Hay aquí? ¿Hay alguien? Sí, 5 añitos. No sé. El más jovencito. Bien, allí levantó la mano. Bien, hermano, yo pregunto, ¿esta hermana o estos hermanos que hace 30 años que recibieron el Evangelio, no fue la misma persona que le dio el Evangelio a la hermanita que hace poco que se bautizó, ¿no? ¿No fue la misma persona? ¿No fue la misma persona? Ajá, física no. Pero sí, fue la misma persona. Porque fue el Espíritu, hermano. Y Jesús habló de la persona esa, ¿o no? Bueno, esta misma persona guió a aquel hermano para que hace 30 años atrás te diera el estudio bíblico y vos aceptar a Jesús, el Consolador. Lo mismo que guió a esta jovencita que recién entró dentro de la iglesia. Un denominador común que une a dos personas con historia tan alejada, ¿no? Y aquí nos encontramos, ¿no? ¿Quién puede hacer que esta persona que acabamos de nombrar pueda unir?
Humanamente hablando, imposible. ¿Cómo hago para decirle al filósofo, mirá, el carcelero es tu amigo, ¿no? Así que lo tenés que tratar por igual. O decirle a la feminista, mirá, la verdad que lo que ustedes no están... ¿Cómo hago, hermano, para unir a esta mente, para que piensen igual? Imposible humanamente hablando. Pero, ¿saben qué? Nadie lo puede hacer. Ni nadie pudo hacerlo. Pero hubo uno que pudo hacerlo. Vamos a escuchar a Roberto en el tema Nadie pudo hacer. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser.
me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Amén. Ustedes recuerdan la vida atormentada de Pablo, ¿no? ¿Recuerdan? Pablo decía, quiero hacer esto, pero no puedo. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo que no quiero. Todos nosotros pasamos por esa etapa, hasta que apareció alguien que pudo hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. La obra objetiva de Cristo. La fundación de la iglesia, hermano, es sobrenatural. El movimiento de la iglesia es sobrenatural. Y la obra final de la iglesia va a ser sobrenatural. Porque no será una obra humana. Y Jesús lo dejó claro eso, ¿no? ¿Será la obra de quién? La obra del Espíritu Santo. Recalcada veces el Espíritu de Profecía analiza y hace hincapié en esto. Que la obra final la va a terminar el pastor sucesor del Señor Jesús. Con los instrumentos humanos. ¿Por qué podemos decir esto, hermano? Porque no es natural que el corazón rebelde de aquel filósofo judío terminara dando la vida por el maestro. Eso no es natural, hermano. No es natural que usted deje el mundo con todas las cosas que le ofrece y termine rendido a los pies de Jesús. No es natural, hermano. Es obra de Dios. Es obra de Dios de que usted esta mañana esté aquí en esta iglesia. Si hubiera sido en su naturaleza, se hubiera quedado en su casa a disfrutar de un hermoso día como lo que es hoy. Pero el Espíritu Santo ha movido sus corazones y su mente para estar ¿a dónde? En la casa de su Señor, diciéndole gracias, Señor. Y si usted tiene problemas, diciéndole, Señor, aquí tengo mis problemas, quiero que tú los soluciones, porque tú me lo prometiste. No es natural, no es de la naturaleza humana aceptar el Evangelio, hermano. Esto es lo que repele el Evangelio. El Evangelio se encuentra con un no rotundo del ser humano en su naturaleza normal. Adán, en la naturaleza caída, ¿qué hizo? Se escondió de Dios. Te oí, Señor, dice, ¿no? Y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y tenía miedo, Señor. El ofendido busca al ofensor. Así que, hermano, si ofendiste a Dios, no te preocupes, porque Dios está dispuesto a perdonarte otra vez. Y si es necesario, Jesús va a volver a morir por ti, tan solo por ti, hermano. Aquel filósofo que persiguió y mató a los hijos de Dios cayó rendido a los pies del Maestro y lo sirvió durante toda su vida. Y fue uno de los grandes hombres dentro de los apóstoles. Aquí comienza Dios a reunir a su pueblo con este gran apóstol. En el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, no lo vamos a leer todo, porque allí está la historia, hermano, de cómo Dios reúne a su iglesia. En el versículo 6 habla de que, atravesando Pablo, ¿no es cierto?, Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles y el versículo 6. ¿Qué le pasó a Pablo cuando quiso empezar a predicar? ¿Qué le dijo el Espíritu? Que no lo haga. ¿Y qué hizo Pablo? Obedeció. Es bueno, hermano, cuando el Espíritu dice no. Cuando Dios dice que no, hermano, es bueno. Porque después vemos los resultados cuando vemos la obediencia de Pablo. El Espíritu le dijo a Pablo, no.
Una cosa es predicar con el Espíritu y otra cosa es predicar sin el Espíritu. Si no, leamos a Ezequiel, ¿no? 37. ¿Recuerdan? El valle de los huesos secos. ¿Qué le voy a decir, Señor, a esta gente? ¿No? Necesitamos del Espíritu para que los muertos se levanten. Y Pablo sigue su marcha. Allí en el versículo 11 comienza la historia de estas personas que comenzaron a formar parte del pueblo de Dios. Y zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos hablamos, ¿a quiénes? A las mujeres. Pablo le predica a las mujeres. Entre esas mujeres había una hija de Dios. La historia dice que se llamaba ¿cómo? Lidia. Lidia fue tocada por el Espíritu, por la palabra de Pablo. Y la casa de Lidia fue iluminada por la presencia de Jesús. Allí dice que fueron bautizados. ¿No? ¿Quién imaginaría que Lidia podía llegar a conocer a este señor que andaba matando cristianos? ¿No? ¿Quién imaginaría? Sigamos la historia. Después dice que el versículo 15 dice que Lidia fue bautizada. El 16 dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación. Una chica que estaba en la nueva era. ¿Y qué pasó, hermano? Pablo le pidió al Señor liberación por esta muchacha. ¿Y la muchacha qué fue? Liberada. El Señor está juntando sus corderitos. Historias diferentes. La iglesia del Señor se está reuniendo. Es algo asombroso como Dios reúne a sus hijos. Un filósofo, una mujer que trabajaba en una tienda y una muchacha que estaba atrapada por el demonio. Y mire lo que pasó a causa de la liberación de esta muchacha. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Qué estaba haciendo la muchacha? Estaba predicando. ¿Recuerdan lo que se dice en la Sagrada Escritura? Si ustedes callan, las piedras hablarán. Esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, ¿por qué? Porque esta muchacha producía dividendo, ¿no? Cada dinero. ¿Qué hizo los amos? Fueron a hablar con los dirigentes, ¿no? Del pueblo. Fueron a hablar. Dice, versículo 21, y enseñaban costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole la ropa, ordenaron azotarlo con vara. Después de haberle azotado muchos, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. ¿Era necesario, Señor, que a Pablo le pasara estas cosas para que el carcelero te conociera? Sí, era necesario. ¿O no? Era necesario, ¿no? A veces es necesario que tú pases por necesidades para que te pueda agarrar fuertemente del Señor. A veces es necesario que tú tengas que pasar por el valle de sombra y de muerte para que tú puedas decir, el Señor es mi pastor. Porque es muy probable que tú, cuando estás bien, te acuerdes muy poco del Señor. El carcelero
está a cargo de aquellos hombres que lo que traían era confusión al pueblo, acorde a lo que decían. Pablo y sus compañeros querían predicar el Evangelio. El Espíritu no le dejó. También es importante, hermano, cuando Dios dice que sí, pero también lo es importante cuando dice que no. Y muchas veces nosotros oramos y decimos, pero el Señor no me concede esta petición, cuando la Sagrada Escritura ya respondió tu petición. Porque Dios nunca deja de responder una petición. El tema es que nosotros muchas veces buscamos respuesta fuera de esto, y fuera de esto no hay respuesta. Si el Señor dice que no, lo dice que no por aquí. Pablo está detenido en la cárcel. El carcelero cuidándolo. Pero a la noche ocurre un gran terremoto, ¿no? ¿Y qué pasa? Las celdas comienzan a abrirse. Pablo y Silas están libres. Y aquí encontramos un hombre desesperado, como el carcelero, que tiene la responsabilidad de que ningún preso se escape. ¿Qué le pasaba en aquella época a aquella persona que se le escapaba un preso? Era decapitado. Y miren lo que pasó, hermano. Todo parecía derrumbarse. Y cuando el carcelero se iba a suicidar, escucha una voz que alguien le dice, no lo haga, dice. Estamos aquí, estamos todos aquí, dice. O sea que nadie se ha fugado. ¿Qué forma extraordinaria de Dios la de reunir a su iglesia? Un mapa que solamente el Espíritu lo hace. Leíamos en Filipenses que el que comenzó la obra la va a concluir. Aquí vemos al Señor comenzando una obra con Pablo y haciendo el edificio. El Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo, ¿o no? ¿Y cuál era la roca? Era Jesús. O sea, yo voy a construir mi iglesia, no lo van a construir ustedes, yo la voy a construir. Y yo la voy a ejecutar y yo la voy a concluir. ¿Quién en su naturaleza humana, aún dentro de la iglesia, puede aceptar esto? ¿Y mi trabajo? ¿No? ¿Y lo que yo hago para la iglesia? ¿Vale o no vale? Y no vale, hermano, si ese trabajo está asentado sobre su cimiento humano. Pero si está asentado sobre la roca, lo vale. Estoy persuadido, dice Pablo, que aquel que empezó la obra la va a concluir. No dijo ustedes construirán mi iglesia ni la terminarán. Edificaré mi iglesia. El que cree que hacer bien las cosas le da derecho a ganarse el favor de Dios, dice Gálatas 5:4, ¿cayó de dónde? ¿De la gracia habéis caído? Lo que por las obras os justificáis. ¿Se dan cuenta por qué el Evangelio encuentra resistencia? Porque no hay una hebra de lo humano. ¿Qué papel juega el mérito humano en esta construcción? Ninguno. Y no estoy haciendo una apología, hermano, de que lo que hacen ustedes no sirve. No. Para Dios sirve. Y para la iglesia también. Pero lo que Dios cuenta es las motivaciones con las cuales hace uno las cosas. Yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero con motivaciones egoístas. Y eso para Dios no cuenta, hermano. Nos podemos perder en las obras buenas, pero también en las obras malas. Porque lo que cuenta delante de Dios son las motivaciones con las cuales hacemos. Así es que Dios reunió su familia y se armó una hermosa iglesia en Filipo. Se conocieron el carcelero, la chica que fue liberada, la endemoniada que fue liberada, Lidia,
y Pablo. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús y al trabajo del Espíritu Santo. ¿Gracias a quién lo conocemos? ¿Gracias a quién? A la obra del Espíritu Santo que nos lleva a Jesús. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no hubiéramos conocido a Jesús? No nos hubiéramos conocido jamás. Jamás. Primero, hermano, Filipenses 1:1 habla de la familia de Dios formada. Filipenses 1, 2 y 3 habla de la comunión de la familia de Dios. Se reunieron allí ellos y formaron una iglesia en Filipo. Y el versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses habla de qué, hermano? Del inevitable e indudable destino de la iglesia. ¿Cuál es el destino de la iglesia? San Pablo habla. Dice, ¿para el día de qué? De Jesucristo. El encuentro de la iglesia con Jesús. Aquel que comenzó la hora la va a terminar hasta aquel día en que Él regrese a buscarnos. Para esto necesitamos ¿qué, hermano? Necesitamos el Espíritu. Para que haga la obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Porque saben, hermano, nosotros necesitamos para ser herederos del reino de Dios un perfecto corazón. ¿Sé pues vosotros perfectos? Como mi Padre es perfecto. Y cualquiera de nosotros, si estamos en Jesús, en su presencia, Señor, ¿cómo me vas a pedir algo imposible? Y sí, es algo imposible. Pero no te preocupes, Timoteo. Porque lo podemos hacer. Tú en mí y yo en ti. ¿No? Muy simple. Lo podemos hacer. Entrégate, simplemente. Perfecto corazón. Brilla el sol de la mañana, lindos campos y flores por doquier, y los cielos resplandecientes, un mundo entero hecho por Él, maravillado por tantas obras y bellezas de Dios el Creador. Y mi alma, sí, mi alma canta hosanas al Señor, Él es nuestro Rey. Bendito Dios que reina en gloria, bendito Dios, gobierna siempre en poder. Bendito Dios que reina en mí con tanto amor, y Él hará en mí un perfecto corazón. Bendito Dios que reina en gloria, bendito Dios, gobierna siempre en poder. Bendito Dios que reina en mí con tanto amor, y Él hará en mí un perfecto corazón. Dios hará en ti un
perfecto corazón. Perfecto corazón. Decía el apóstol Pablo, estoy convencido que aquel que comenzó la obra la va a concluir, siempre y cuando se lo permitas. Porque el Señor que tenemos no es un Señor atrevido, es un Señor de benevolencia, es un Señor que siempre te está esperando, no importa las circunstancias que te encuentres, Él quiere concluir la obra que comenzó en ti. El apóstol Pablo dice allí en capítulo 2 de Filipenses, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también dice que preocupándote por tu hermano. No para mal, sino para bien. De paso está de más, hermano, decir, de que si Cristo reina en tu corazón, lo único que va a desear hacia tu prójimo es cosas buenas. Esta forma de actuar quiere decir de que Cristo está haciendo el trabajo en ti. Estoy convencido de que aquel que comenzó la obra la va a concluir. Y en varias ocasiones aquí en el Filipense el apóstol habla de aquel día, refiriéndose a qué día, al encuentro con Jesús y su iglesia. La pregunta es, hermano, ¿nos estamos preparando para este encuentro? Las profecías están cumplidas, hermano. Nuestros ojos son testigos de San Mateo 24. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Guerra, muerte, peste, hambre, ¿no? Todo esto. Nuestros ojos son testigos del cumplimiento de San Mateo 24. Ahora viene la fase de San Mateo 25. San Mateo 25, donde el sermón Cristo habla de la preparación. ¿Recuerdan de las vírgenes? ¿No? Recuerda de la lámpara, recuerdan del aceite. ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. La iglesia necesita imperiosamente del Espíritu Santo, porque dice que todas las vírgenes se durmieron, pero solamente 5 de ellas tenían el Espíritu. Por lo tanto, hermano, pero todas estaban en la iglesia, ¿o no? Todas estaban en la iglesia. Las 10 se durmieron, pero 5 de ellas tenían reserva, tenían del Espíritu. Se dieron cuenta de los acontecimientos que precedería a la venida del esposo. Cuando se despertaron, ellos tenían con qué alumbrar, tenían el poder del Espíritu, tenían el convencimiento del Espíritu, tenían el apoyo del Espíritu. Sí, hermano, el pastor de la iglesia. Ustedes saben, hermano, que la iglesia necesita de este pastor, ¿o no? ¿Está presente? ¿O no? Está presente, hermano. Está presente aquí en esta mañana entre nosotros. Pero además de estar presente, quiere hacer una obra en nosotros y por nosotros, para que nosotros podamos hacer la obra juntamente con Él. Qué bueno sería que todos tuviéramos el convencimiento que tenía Pablo. Dice, sí, Señor, hemos pasado por momentos difíciles, Pasaremos por situaciones difíciles, Pero Jesús nos ofreció algo lindo, ¿no? Dijo, todo aquel que quiera seguirme, ¿qué tiene que dejar? Todo lo que el mundo te ofrece, ¿o no? Hermano, aquí, José, ¿cuántas cosas hemos perdido? Pero también cuántas cosas hemos ganado. ¿Y cuántas cosas ganaremos aún?
Porque no vamos detrás de las cosas corruptibles, sino de las cosas incorruptibles, de las cosas que serán por la eternidad. Hoy, al comienzo del sermón, decíamos de que cómo pasa el tiempo, ¿no? Imagínense un tiempo sin contabilizarlo. Ustedes saben que el tiempo no es un problema de Dios, ¿no? El tiempo es un problema de ¿quién? Es un tiempo... Los otros días salió un científico hablando y diciendo que el tiempo no existe. No existe el tiempo. El problema es que nosotros estamos limitados por ello, y ese es nuestro problema, ¿no? Pero el tiempo sigue. Hermano, quiero invitarlo a que cada uno de nosotros le digamos a Jesús, por medio del último tema que vamos a escuchar a Roberto, que nos ayude a permitirle a Él que siga haciendo la obra que comenzó. Porque a veces cuando menos nos damos cuenta, nos olvidamos que Él está haciendo una obra en nosotros. Pidámosle al Señor por su Espíritu para que este mundo con todo lo que nos ofrece no nos subyugue. Para que venir a la iglesia, hermano, sea una delicia. Para que encontrarme cada mañana con mi Señor sea un encuentro de paz y de esperanza. Y para que todos los proyectos que yo tenga no sea un impedimento para no encontrarme con Él por la eternidad. Porque quiero decir, hermano, que todos nosotros tenemos proyectos para el mañana, ¿no? Pero el mejor proyecto que puede ocurrir no es que mañana venga Cristo, porque terminaría con toda la desdicha de la humanidad. Mi confesión se llama el último tema que va a cantar Roberto, y mientras nosotros escuchamos, hermano, elevemos silenciosamente una oración al Señor, pidiéndole por nuestra reconsagración. Muchas gracias, hermano, y que el Señor lo acompañe, no solamente hoy, sino hasta aquel día en que nos encontremos cara a cara con Él. Amén. Jesús, yo vengo a confesarte humildemente los hechos que yo conscientemente y por voluntad propia cometí. Fui yo, Señor, que en la oscuridad de aquella noche te di cobardemente aquel azote y repetidamente te herí. Fui yo, Señor, que con mis propias manos en realidad espinas recogí por crueldad y aquella vil corona construí. Fui yo, Señor, después de someterte a tal martirio, busqué aquellos clavos y el martillo, y sin dolerme en la cruz te alcé. Yo sé, Señor, que cada
cada vez que caigo en pecado. De nuevo estoy clavando tus manos en la cruz. Y sé también que muchas veces te he rechazado y dicho no a la oferta que me haces de perdón. Mi Padre, hace mucho que procuro ansioso romper con este círculo vicioso en donde quedó envuelto mi vivir. Y así, Señor, yo vengo a confesarte humildemente que cambies mi ser completamente y en mí tu vida hagas renacer. Perdóname por todo lo que he hecho año tras año y lanza en el fondo del océano el sufrimiento y el dolor que te causé. Perdóname.